El suelo empieza a temblar. El termómetro sube 16 grados en 12 horas. Nadie sabe todavía lo que viene. Volcanes imparables, impredecibles, capaces de matar continentes enteros. Vamos a rastrear los más mortíferos de la historia del planeta, cada uno más grande que el anterior, cada uno con su propio secreto que los científicos tardaron décadas en descifrar. Y todo, absolutamente todo, nos va a llevar hacia algo que los geólogos llaman, en voz baja, la amenaza más subestimada que existe sobre la Tierra. Hay más de 1.350 volcanes potencialmente activos en la superficie terrestre. En este momento, aproximadamente 20 de ellos están en alguna forma de erupción o actividad eruptiva significativa. Y sin embargo, la mayoría de la gente que vive lejos de un volcán los imagina siempre igual. Una montaña cónica, fuego rojo saliendo por la cima, lava avanzando despacio, como algo que se puede esquivar si uno es lo suficientemente rápido, como una amenaza que avisa, como algo que da tiempo. Esa imagen está mal. No todos los volcanes tienen forma de montaña. No toda erupción produce lava visible. Hay volcanes que matan sin fuego y sin lava, solo con gas. Hay volcanes que ni siquiera parecen volcanes. Son depresiones en el paisaje, lagos enormes, llanuras aparentemente tranquilas bajo las que hay millones de metros cúbicos de roca fundida esperando. Y hay volcanes cuya última erupción cambió el clima de todo el planeta durante años, que arruinaron cosechas en países a miles de kilómetros de distancia, que en el caso más extremo que la geología registra, casi llevaron al género humano a la extinción. Ese es el viaje que vamos a hacer hoy. Investigamos los volcanes más destructivos de los últimos 2000 años, y uno que ocurrió hace mucho más tiempo, pero que sigue siendo el más relevante de todos para entender lo que podría pasar en el futuro. Cada caso tiene su propio mecanismo de destrucción. Cada caso nos enseña algo que el anterior no nos enseñó. Y cada caso nos acerca un paso más a comprender qué ocurriría si el volcán más peligroso activo en la actualidad decidiera despertar, porque eso, según los vulcanólogos que lo monitorizan, es solo una cuestión de escala de tiempo. Primero, el principio. Para entender lo que un volcán puede hacer a gran escala, hay que entender qué es lo que mata de verdad. Y el mejor lugar para aprender esa lección es el lugar donde ocurrió hace casi 2000 años, frente al mar, en una tarde de verano que nadie en aquella ciudad esperaba que fuera diferente de cualquier otra tarde de verano, Italia, año 79 después de Cristo. Pompeya es una ciudad que hoy cualquier guía turística describiría como próspera y vibrante. Tiene unos 20.000 habitantes, lo que para la época es una ciudad de tamaño respetable. Tiene teatro, anfiteatro, termas, mercados, tabernas. Las paredes de muchas casas están pintadas con frescos en rojo y negro. Los comercios tienen anuncios grabados en piedra en la acera. Hay una red de agua corriente que funciona desde hace generaciones. El Vesubio es la montaña que se ve desde casi cualquier calle de la ciudad. Es omnipresente, como el horizonte. Los habitantes lo conocen. Algunos de los más prósperos tienen viñedos en sus laderas. El suelo volcánico es excepcionalmente fértil. Los vinos de la región son famosos en todo el Imperio Romano. Nadie en Pompeya sabe que el Vesubio es un volcán, o más exactamente, nadie sabe que es un volcán activo. La palabra griega para volcán existía, claro, pero el Vesubio no había erupcionado en 1800 años. La última gran erupción había ocurrido mucho antes de que hubiera escritura en la región. No existía ninguna memoria oral, ningún texto, ninguna inscripción que describiera lo que aquel monte podía hacer. 17 años antes, en el año 62 después de Cristo, un terremoto severo sacudió la región y causó daños importantes en Pompeya. Los historiadores modernos creen que ese terremoto pudo ser una señal temprana de la actividad volcánica que se aproximaba, pero en el año 79 nadie establece esa conexión. El 24 de agosto del año 79, alrededor del mediodía, todo cambia. El Vesubio explota. No hay lava. Todavía no. Lo que ocurre primero es una columna de ceniza, gas y fragmentos de roca que asciende a 33 kilómetros de altura en menos de una hora.
Los vulcanólogos modernos, estudiando los depósitos de la erupción con técnicas que incluyen la datación por radiocarbono y el análisis isotópico, calculan que en ese primer instante el volcán liberó una energía equivalente a 100.000 bombas atómicas del tipo que destruyó Hiroshima. 100.000. La columna de humo y ceniza sube tan alto que se vuelve visible a decenas de kilómetros de distancia. Desde Miseno, al otro lado del Golfo de Nápoles, la familia de un funcionario romano llamado Plinio el Viejo observa el fenómeno con fascinación más que con miedo. Plinio el Viejo, uno de los naturalistas más importantes de su época, decide cruzar en barco para estudiarlo más de cerca. No volverá. Su sobrino Plinio el Joven tiene 17 años. Él no cruza, se queda en Miseno y describe lo que ve en 2 cartas que han sobrevivido 2000 años. Escribe que la columna de humo tiene la forma de un pino marítimo, un tronco recto que de repente se abre hacia los lados en ramas horizontales. Los vulcanólogos llaman hoy a este tipo de columna pliniana. Le pusieron el apellido al fenómeno. En Pompeya, la ceniza empieza a caer como una lluvia extraña. Al principio no da miedo, es incómodo. Los tejados de las casas más frágiles empiezan a ceder bajo el peso. Algunos habitantes huyen. La mayoría no. Aquí está la cosa que cambia la comprensión de los volcanes cuando los científicos la estudian en el siglo XX. Una columna eruptiva se sostiene en el aire porque el gas caliente que la impulsa es más ligero que el aire circundante. Mientras esa diferencia de densidad se mantiene, la columna sube. Pero si la potencia de la erupción disminuye, si el volcán empieza a cansarse o si la proporción de gas en el material eruptado cae, la columna deja de poder sostenerse a sí misma y colapsa sobre el volcán. Lo que cae no es ceniza fría, es una avalancha de gas a 600 grados, fragmentos de roca incandescente, ceniza y vapores tóxicos que se desplazan ladera abajo a velocidades que los estudios modernos estiman entre 100 y 700 kilómetros por hora. Los vulcanólogos lo llaman flujo piroclástico, del griego pir, fuego, y clastos, fragmentado. No hay nadie que corra a 700 kilómetros por hora. No hay edificio que aguante 600 grados durante varios minutos. No hay esquina detrás de la que esconderse porque el flujo piroclástico envuelve el terreno como un líquido. Llena callejones, entra por ventanas, dobla curvas. En las horas posteriores a la primera fase de la erupción del Vesubio del 24 de agosto del año 79, al menos 6 oleadas de flujo piroclástico se precipitaron sobre Pompeya, Herculano y las ciudades y aldeas circundantes. Los cuerpos de los habitantes quedaron atrapados en la postura exacta en la que les sorprendió la muerte. No hay tiempo para gritar, no hay tiempo para correr. El calor es tan intenso y tan repentino que los tejidos blandos y los fluidos corporales se evaporan casi instantáneamente. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar Pompeya sistemáticamente a partir del siglo XVIII, lo primero que encontraron fueron huecos en la roca solidificada. Espacios vacíos con forma humana, lo que quedaba de los cuerpos había desaparecido hace siglos, desintegrado, pero el molde de su postura última había quedado impreso en la piedra. En 1863, el arqueólogo Giuseppe Fiorelli tuvo la idea de verter yeso líquido en esos huecos para obtener réplicas de las víctimas. Lo que salió de esos moldes está todavía en los museos de Nápoles y Pompeya. Un hombre de rodillas tapándose la boca con el brazo, una mujer boca abajo con la mano extendida hacia adelante, un perro encadenado, enroscado sobre sí mismo, una familia, un adulto que protege con su cuerpo a 3 niños más pequeños, los 4 en el suelo, los niños debajo del adulto. Los últimos segundos de Pompeya preservados para siempre en yeso blanco. Pero aquí está el dato que los científicos solo empezaron a entender completamente en el siglo XXI. Los que murieron en Pompeya por los flujos piroclásticos no murieron aplastados por roca, no murieron quemados en el sentido tradicional. Estudios de los restos óseos realizados por investigadores de la Universidad de Nápoles, Federico II, en los años 2010, determinaron que los huesos muestran evidencia de haber sido sometidos a temperaturas extremas de forma instantánea. Los tejidos blandos, el agua en los tejidos, los fluidos corporales, todo evaporó en fracciones de segundo. El sistema nervioso humano no tiene tiempo de enviar una señal de dolor en fracciones de segundo.
Nadie sufrió. Lo que eso significa para la comprensión científica de los flujos piroclásticos es que la amenaza no es lo que el ojo ve. La amenaza no es la lava roja que avanza lentamente. La amenaza es la nube invisible de gas a 600 grados que viaja más rápido que cualquier vehículo de evacuación, que llega a los lugares que parecen seguros, que no tiene color visible hasta que ya estás dentro de ella. Pompeya desapareció bajo metros de material volcánico. No se redescubrirá hasta 1748. Sus habitantes desaparecieron en menos de un día de una ciudad que llevaba siglos en pie. Y el Vesubio, por supuesto, sigue ahí, a 9 kilómetros del centro de Nápoles, con 3 millones de personas viviendo en su radio de mayor peligro inmediato. El Vesubio no ha erupcionado seriamente desde 1944. Eso no es una buena noticia. Los geólogos lo saben. Cuanto más tiempo pasa sin erupción, más presión se acumula en el sistema magmático. El silencio de un volcán no es tranquilidad, es espera. Pompeya nos enseñó el mecanismo de muerte más inmediato de los volcanes, el flujo piroclástico, rápido total, sin escape posible a corta distancia. Pero hay otra manera en la que los volcanes matan, una manera diferente, más lenta, más difusa, que no produce imágenes espectaculares de fuego y no tiene un momento exacto de inicio, que puede matar en países a miles de kilómetros del volcán a personas que nunca oyeron hablar de él en años o incluso décadas siguientes a la erupción. No es el fuego lo que mata en estos casos, es el gas, y el efecto no es local, es planetario. Para entenderlo, hay que viajar al año 1783, a una isla remota en el Atlántico Norte que la mayoría de la gente no visita, que no aparece en los mapas mentales de la mayoría de los europeos como un lugar de interés volcánico, pero que resulta ser la mayor masa volcánica del mundo en proporción a su superficie: Islandia. El 8 de junio de 1783, el granjero y pastor luterano Jon Steingrimsson lleva toda su vida en el sur de Islandia. Ha visto inviernos que matan ganado en masa. Ha visto tormentas que hacen invisible el horizonte durante semanas. Ha visto lo que los islandeses del siglo XVIII llaman tiempo malo, que no es lo mismo que tiempo malo en cualquier otro lugar del mundo. En Islandia del siglo XVIII, tiempo malo puede matar. Jon Steingrimsson lleva un diario. Es un hombre metódico y observador. Sus entradas anteriores al 8 de junio son las de un granjero que anota el tiempo, el estado del ganado, las labores del campo. La entrada del 8 de junio de 1783 es diferente. Jon describe que el suelo comenzó a temblar la noche anterior, que al alba oyó un rugido sordo que al principio confundió con el viento, que cuando salió de su casa al amanecer, vio que el horizonte al nordeste estaba oscuro de una manera que no reconocía, y entonces vio abrirse el suelo, no en un punto, no en una chimenea o en una montaña, en una grieta de 27 kilómetros de longitud que atravesó el paisaje volcánico islandés como una herida en el paisaje, abriendo más de 130 cráteres a lo largo de su extensión. Los geólogos llamarán a esta fisura Laki, o Lakahigar en islandés, los cráteres del Laki. De esa grieta empezaron a brotar lavas basálticas. Y, más importante que la lava, empezaron a liberarse gases. Durante los días y semanas siguientes, Jon Steingrimsson documentó algo que ningún manual científico de su época podía explicar. La hierba de los pastos comenzó a volverse amarilla, no quemada por el calor, amarilla mustia, como si se hubiera envenenado. Los animales que comieron esa hierba comenzaron a mostrar síntomas extraños. Los dientes se les aflojaban, los huesos se les quebraban con facilidad, adelgazaban sin razón aparente. Los caballos, las ovejas, las vacas murieron en los prados sin que nadie pudiera explicar por qué. En las semanas siguientes, los pescadores empezaron a reportar que el agua del mar tenía un sabor ácido en las zonas costeras cercanas. Jon Steingrimsson llamó a lo que estaba viendo la neblina venenosa. No tenía palabras científicas para describirlo, pero sus descripciones son precisas. El olor acre que quema los ojos y la garganta, la niebla baja que se asentaba sobre los valles por las mañanas y no se disipaba hasta el mediodía, la forma en que afectaba primero a los animales que comían hierba y luego, más tarde,
A las personas que comían esa carne o respiraban durante demasiado tiempo en las zonas bajas, lo que John Stengrimsson estaba describiendo, sin saberlo, era fluorosis, envenenamiento por fluoruro, y también dióxido de azufre y dióxido de carbono. La erupción del Laki duró 8 meses. 8 meses de liberación continua de gases. Aquí está la física que hace del Laki una erupción diferente de cualquier otra que habíamos visto hasta ese momento en la historia. La erupción del Laki liberó aproximadamente 120 megatoneladas de dióxido de azufre en la atmósfera. Para dar una referencia que tenga sentido, la erupción del Pinatubo en 1991, que fue una de las mayores erupciones del siglo XX, liberó aproximadamente 20 megatoneladas. El Laki liberó 6 veces más, pero en lugar de hacerlo en una explosión singular, lo hizo en un goteo continuo durante 8 meses. El dióxido de azufre, cuando sube a la atmósfera, reacciona con el vapor de agua para formar ácido sulfúrico. Ese ácido no permanece en el suelo volcánico. Si sube suficientemente alto, entra en la tropopausa y en la estratosfera, donde los vientos a esas altitudes lo transportan a velocidades y distancias que ningún gas en la troposfera inferior puede alcanzar. El aerosol sulfúrico del Laki cubrió Europa occidental en cuestión de semanas. El verano de 1783, en Gran Bretaña, fue descrito por los contemporáneos como la gran neblina del azufre o simplemente la neblina seca. El escritor naturalista Gilbert White, que llevaba décadas observando y registrando el tiempo en su pueblo de Selborne, describió en sus cartas ese verano como algo que nunca había visto y que nadie a su alrededor era capaz de explicar. Una bruma amarillenta y constante que hacía que el sol apareciera de un rojo oscuro al amanecer y al atardecer, que olía ligeramente a algo que los campesinos describían como sulfur o como el olor después de un rayo, que hacía arder los ojos si uno permanecía en el exterior durante horas. Los rayos del sol eran más tenues de lo normal ese verano, no tanto como para notarlo mirando al cielo directamente, pero suficiente para que las plantas notaran la diferencia. Las cosechas de 1783, en gran parte de Europa, fueron malas. Y luego llegó el invierno. El invierno de 1783 a 1784 fue el más frío registrado en Europa y en el este de América del Norte desde que existen registros instrumentales. El Mississippi se heló hasta Nueva Orleans. El Támesis se heló en Londres. Las temperaturas en París fueron entre 4 y 6 grados por debajo de la media histórica. En las regiones agrícolas del norte de Francia, las cosechas de 1783 habían sido dañadas por la neblina ácida del verano. Las cosechas de 1784 fueron destruidas por el frío del invierno. Los almacenes de grano en Francia llevaban ya años al límite de sus reservas por episodios previos de malas cosechas. El invierno de 1783-1784 y las cosechas de los años siguientes empujaron el precio del pan a niveles que los trabajadores agrícolas y los artesanos urbanos no podían pagar. Algunos historiadores del clima, entre ellos John Grattan de la Universidad de Aberystwyth y otros investigadores que han analizado los registros de precios de grano y los datos climáticos de la época, argumentan que la crisis alimentaria derivada del invierno volcánico de 1783-1784 fue uno de los factores contribuyentes a las tensiones sociales que desembocaron en la Revolución Francesa. La relación causal directa y exclusiva no está científicamente probada. La Revolución Francesa tuvo causas políticas, fiscales, filosóficas y sociales que se venían acumulando desde décadas antes. Pero el registro climático del Laki es irrefutable, y la idea de que un volcán en una isla remota puede alterar la producción agrícola de un continente entero durante varios años no es una hipótesis teórica. Es lo que ocurrió en 1783. En Islandia, el impacto fue más directo y más devastador. La fluorosis y el envenenamiento por dióxido de azufre mataron aproximadamente al 75% del ganado islandés en el año siguiente a la erupción. Sin ganado no había carne, no había leche, no había lana, no había fuerza de trabajo animal para cultivar los campos en primavera. Sin cosechas y sin ganado, la hambruna fue inevitable.
El 25% de la población de Islandia murió en los 2 años siguientes a la erupción del Laki. 9.000 personas en una isla con una población total de aproximadamente 40.000. Jon Steingrimsson, que sobrevivió, escribió uno de los relatos más impresionantes de la historia sobre el impacto de una catástrofe natural en una comunidad. Describe las filas de personas que llegaban a la iglesia buscando ayuda, demacradas, con los dientes flojos por la fluorosis. Describe cómo enterró a sus feligreses semana a semana. Describe el olor que impregnaba todo el paisaje durante meses y describe algo que los científicos modernos han estudiado con detalle, que en el punto álgido de la erupción, él realizó un servicio religioso al borde de la fisura volcánica con la lava a metros de distancia y que durante ese servicio la lava dejó de avanzar. Jon Steingrimsson lo llamó el Sermón del Fuego. Los historiadores lo registran como un fenómeno notable. La lava efectivamente detuvo su avance precisamente durante ese periodo. Los geólogos tienen una explicación física para ello. La lava no escucha sermones. La lava responde a cambios en el caudal magmático. El Sermón del Fuego ocurrió en un momento en que el flujo volcánico estaba naturalmente disminuyendo. Pero Jon Steingrimsson no tenía forma de saber eso. Y la coincidencia es lo suficientemente impresionante como para haber pasado a la historia científica y religiosa al mismo tiempo. Lo que el Laki nos enseña es algo que el Vesubio no nos enseñó: la diferencia entre destrucción volcánica localizada y destrucción volcánica difusa. El Vesubio mató a las personas que estaban en Pompeya en minutos. El Laki mató a personas en Islandia durante 2 años. Y posiblemente contribuyó a empujar hacia la crisis a personas en Francia que nunca oyeron el nombre de Laki, que no sabían lo que era un volcán en Islandia, que solo sabían que el pan era demasiado caro. Hay un volcán activo hoy que los geólogos identifican como capaz de producir una erupción de tipo fisura extensiva en el rango del Laki o mayor. No está en Islandia. Está en un lugar que nadie mencionaría si le preguntas dónde crees que está el mayor peligro volcánico del planeta. Lo revisamos después de seguir ascendiendo en la escala de las erupciones más grandes de la historia. 26 de agosto de 1883. El estrecho de Sunda entre las islas de Java y Sumatra, Indonesia, la isla volcánica de Krakatoa, lleva activa desde mayo de ese año. Los marineros que transitan el estrecho lo conocen bien. Lo usan como referencia de navegación desde hace generaciones. Ha estado escupiendo ceniza de vez en cuando, ha rugido algunas veces, pero nada que sugiera que va a ocurrir algo diferente de lo que ya ocurrió antes. El capitán del barco de vapor alemán, Elisabeth, que pasa por el estrecho en la tarde del 26 de agosto, anota en su diario que el volcán está en actividad moderada y que la ceniza que cae sobre cubierta es un inconveniente pero no un peligro. A las 10:02 de la mañana del 27 de agosto, esa evaluación resulta ser la más errónea de la historia de la navegación. Krakatoa produce una de las explosiones más grandes registradas en la historia de la humanidad. El sonido viaja a 4.800 kilómetros de distancia. No 480, no 1.800, 4.800 kilómetros. En Australia, los guardacostas lo escuchan como el disparo de un cañón muy cercano y salen a buscar el barco que lo produjo. No hay ningún barco. En la isla de Rodrigues, cerca de Mauricio, al otro lado del Océano Índico, a más de 4.700 kilómetros de Krakatoa, los guardacostas anotan en su diario oficial que escucharon cañonazos en el horizonte y no encontraron ningún barco que los explicara. Es la misma explosión. Los físicos que estudiaron el evento en el siglo XX determinaron que la explosión de Krakatoa fue el evento sonoro más potente registrado en la historia de la humanidad en el periodo instrumental. La onda de presión acústica generada por la explosión dio la vuelta al mundo 4 veces. Los barómetros, instrumentos de medición de presión atmosférica en estaciones meteorológicas de todo el mundo, registraron la perturbación 4 veces, separadas por los intervalos de tiempo correspondientes al tiempo que tardó la onda en circunnavegar el planeta. Los ingenieros de sonido y los físicos calculan que a una distancia de 160 kilómetros del volcán, el sonido de Krakatoa superaba los 180 decibelios. Para comparar, el umbral de dolor del oído humano
es de 130 decibelios. Una explosión nuclear en el exterior ronda los 210 decibelios a corta distancia. A 160 kilómetros, Krakatoa generó un sonido que rompía tímpanos. Pero el sonido, por devastador que fuera, no mató a 36.000 personas. Lo que mató a 36.000 personas fue lo que vino después, cuando Krakatoa explotó la parte inferior del edificio volcánico que llevaba siglos de actividad vaciando su interior, colapsó hacia el mar en cuestión de minutos. Millones de toneladas de roca cayeron al agua del estrecho de Sunda desplazando un volumen de agua incomprensible. El tsunami que generó ese colapso fue devastador. Las olas alcanzaron alturas de hasta 30 metros cuando llegaron a las costas de Java y Sumatra, que están a pocos kilómetros del volcán. Las ciudades costeras de Merak y Anyer, con miles de habitantes, fueron arrasadas en minutos. En Merak, prácticamente nadie sobrevivió. El barco de vapor de correos Berau fue arrastrado 2,5 kilómetros tierra adentro por las olas y quedó varado en mitad de un campo. Un superviviente holandés que se encontraba en la ciudad de Anyer escribió en su diario semanas después: cuando ya era capaz de poner palabras a lo que había visto, el agua llegó de la oscuridad. Habíamos perdido el sol horas antes, la ceniza lo había cubierto todo, y el cielo era negro a las 10 de la mañana. Del mar, que tampoco podíamos ver, llegó un ruido que no era el mar, era algo más profundo y más grave. Y luego llegó el agua. No una ola, una pared de agua negra con todo dentro. Árboles, barcas, partes de casas, animales. Vi a mi vecino subido en las ramas de una palmera. Las ramas se movían, luego las olas lo cubrieron. No lo volví a ver. 36.000 personas murieron en las horas siguientes a la explosión de Krakatoa. La inmensa mayoría ahogadas, no quemadas por la lava, no aplastadas por la roca, ahogadas por el tsunami que generó el colapso del volcán. Es la cuarta vez en este documental que vemos cómo el mecanismo real de muerte de un volcán no es el que la mayoría de la gente imagina. El Vesubio mató con calor, el Laki mató con gas, Krakatoa mató con agua, pero Krakatoa no terminó en 1883. La explosión envió aproximadamente 25 kilómetros cúbicos de material a la atmósfera. La nube de polvo y aerosol volcánico penetró en la estratosfera y comenzó a dispersarse alrededor del planeta. Durante los 18 meses siguientes, el aerosol estratosférico de Krakatoa redujo la cantidad de luz solar que llegaba a la superficie terrestre. Las temperaturas globales bajaron, en promedio, 1,2 grados Celsius. Los cielos de Europa y América del Norte se llenaron de puestas de sol de una intensidad y coloración que los contemporáneos describían como algo nunca visto. El rojo y el naranja de los cielos nocturnos eran tan intensos que en algunos lugares los habitantes pensaron que había incendios en el horizonte. El poeta Gerard Manley Hopkins en Gran Bretaña los describió en sus diarios y en sus cartas. El pintor noruego Edvard Munch los vio en el cielo de Oslo en los años inmediatamente posteriores a la erupción. Los pintó. El cielo ondulante y rojo del grito no es una metáfora abstracta de angustia existencial, aunque eso es lo que la mayoría de la gente asume cuando mira el cuadro. Ese cielo específico, con esos colores específicos, sobre ese fiordo noruego específico, fue registrado por Munch en sus diarios como algo que vio de verdad en el atardecer del 22 de enero de 1892. Y los historiadores del arte y los científicos que han estudiado el cuadro en relación con los datos atmosféricos de la época determinaron que el tipo de coloración que Munch pintó corresponde exactamente a la que produce el aerosol estratosférico de una erupción volcánica importante. Krakatoa pintó el grito, o más exactamente, Krakatoa puso los colores en el cielo que Munch luego pintó. La isla de Krakatoa ya no existe, colapsó en 1883, pero en 1927 comenzó a emerger del agua una nueva isla en el mismo lugar. Los pescadores locales la llamaron Anak Krakatau, que en indonesio significa el hijo de Krakatoa. Es un volcán nuevo, joven en términos geológicos, que crece varios metros cada año. En diciembre de 2018,
Anak Krakatau, sufrió un colapso parcial de uno de sus flancos durante un periodo de actividad eruptiva. Ese colapso generó un tsunami que llegó a las costas de Java y Sumatra a las 21:27 hora local, sin ningún aviso sísmico previo. El tsunami mató a más de 400 personas. El sistema de alerta de tsunami de Indonesia, como la mayoría de los sistemas de alerta de tsunami del mundo, está diseñado para detectar tsunamis generados por terremotos. Cuando los sensores sísmicos detectan un terremoto, envían una señal y los sistemas de alerta pueden activarse. El colapso de un flanco volcánico no genera un terremoto detectable. No activa los sistemas diseñados para detectar terremotos. El 22 de diciembre de 2018, las personas en las playas de Java y Sumatra no recibieron ninguna alerta. Y ese es el problema que los vulcanólogos señalan con más urgencia. Los tsunamis volcánicos son los más difíciles de predecir porque ocurren sin las señales sísmicas que activan los sistemas de alerta existentes. Y en el mundo hay varios volcanes con flancos inestables que han estado moviéndose lentamente hacia el mar durante décadas. La isla de La Palma, en las Islas Canarias, tiene un volcán activo en su flanco occidental llamado Cumbre Vieja. En 1949, Cumbre Vieja erupcionó. Durante esa erupción, el flanco occidental de la isla, que incluye una masa de roca de aproximadamente 500 kilómetros cúbicos, se desplazó lateralmente hacia el océano unos pocos metros. Desde entonces, las mediciones de GPS muestran que ese flanco continúa moviéndose lentamente. Los vulcanólogos Stephen Ward y Simon Day publicaron en 2001 un artículo en la revista Geophysical Research Letters, en el que modelaron qué ocurriría si una futura erupción de Cumbre Vieja produjera el colapso de ese flanco en el Océano Atlántico. Los resultados de sus modelos son los que provocaron el mayor debate en la comunidad científica volcánica de las últimas décadas. Un colapso de ese flanco generaría un megatsunami con olas de hasta 25 metros de altura en las costas de Europa Occidental y de hasta 50 metros en algunas costas del Caribe y del este de América del Norte pocas horas después. Las ciudades costeras de Florida, las Bahamas, Lisboa, Cádiz. El modelo de Ward y Day es controvertido. Otros investigadores argumentan que el colapso del flanco ocurriría en múltiples fragmentos a lo largo de un periodo de tiempo más largo, no en un evento único catastrófico, y que el tsunami resultante sería significativamente menor. El debate científico continúa. Lo que no está en debate es que el flanco se ha movido, que Cumbre Vieja volvió a erupcionar en 2021 durante 85 días en la erupción más larga de La Palma en el siglo XX y que las mediciones después de esa erupción muestran que el flanco occidental ha sufrido deformaciones adicionales. El volcán de La Palma no va a colapsar mañana, pero tampoco hay un científico que pueda decir con certeza cuándo el colapso, si ocurre, tendrá lugar. 12 de junio de 1991, Isla de Luzón, Filipinas. A 15 kilómetros del volcán Pinatubo hay una base aérea de los Estados Unidos. La base Clark tiene en ese momento aproximadamente 16.000 militares y empleados civiles. Los edificios que la rodean incluyen barrios residenciales, escuelas, supermercados, instalaciones deportivas. Es, para los militares y sus familias destinados allí, una pequeña ciudad americana en mitad de las Filipinas. El Pinatubo lleva 600 años sin erupcionar. No hay ningún instrumento de monitoreo volcánico en la zona. El 9 de abril de 1991, un pequeño terremoto sacude la región. Luego otro, luego 100 más en la semana siguiente. Los sismólogos de la base Clark, que monitorean los terremotos de la región por razones militares, empiezan a ver algo que no debería estar pasando. El patrón de los terremotos no es el de terremotos tectónicos normales, es el patrón de lo que los vulcanólogos llaman enjambre sísmico, pequeños terremotos generados por el movimiento de fluidos, en este caso magma, a través de la roca. El Pinatubo está despertando. Los vulcanólogos del USGS Volcano Disaster Assistance Program y del Philippine Institute of Volcanology and Seismology llegan a instalar instrumentos. Tienen semanas para entender qué está pasando bajo el volcán
y para decidir si recomendar la evacuación de 250.000 personas en un radio de 30 kilómetros. Si se equivocan en un sentido y el volcán erupcionó sin haber evacuado, miles de personas mueren. Si se equivocan en el otro sentido y el volcán no erupciona, habrán causado el caos económico y social de una evacuación masiva innecesaria. Habrán dañado la credibilidad de la vulcanología para futuras advertencias y la próxima vez que el volcán dé señales, nadie les hará caso. No hay buenas opciones aquí, solo opciones con diferentes tipos de riesgo. Lo que los vulcanólogos tienen disponible en 1991 para predecir una erupción es un conjunto de herramientas que han evolucionado enormemente desde el Vesubio, pero que siguen siendo imperfectas. La primera herramienta es la sismología. Los sensores que detectan los pequeños terremotos generados por el movimiento del magma. Cuando el magma empuja a través de la roca se rompe en pequeñas fracturas y cada fractura genera un microterremoto. Si los sismólogos pueden trazar la localización de esas fracturas en el tiempo, pueden seguir el movimiento del magma como si fueran puntos en un mapa. La segunda herramienta es la geoquímica del gas. Midiendo qué gases salen de las fumarolas volcánicas y en qué proporciones, los vulcanólogos pueden inferir cuánto magma hay debajo y qué tan saturado de gas está. El gas es importante porque es lo que da potencia a una erupción volcánica explosiva. El magma rico en gas, al subir y descomprimirse, libera el gas de forma explosiva como una botella de champán que alguien agitó. La tercera herramienta es la deformación del terreno. Cuando el magma sube, el terreno sobre él se hincha, exactamente como el vientre de una mujer embarazada. Sensores de inclinación y luego GPS pueden medir ese hinchamiento con una precisión de milímetros. En el Pinatubo en 1991, los vulcanólogos tienen semanas para instalar estas herramientas, calibrarlas y aprender a leer sus señales en un volcán que no había dado señales en 600 años y del que no había datos históricos instrumentales. El 7 de junio, el Pinatubo produce su primera pequeña erupción explosiva, columna de vapor y ceniza de pocos kilómetros de altura. El 9 de junio, las autoridades recomiendan la evacuación de 25.000 personas en la zona más cercana al volcán. El 12 de junio, el Pinatubo produce la primera erupción mayor. El 15 de junio, produce la erupción más grande, una columna eruptiva de 35 kilómetros de altura. La columna colapsa múltiples veces, generando flujos piroclásticos que cubren cientos de kilómetros cuadrados. En ese mismo día, el tifón Junia pasa sobre Luzón, mezclando la ceniza volcánica con la lluvia y creando un barro pesado que hace colapsar techos en toda la región. La cantidad de material volcánico eyectado por el Pinatubo el 15 de junio de 1991 fue de aproximadamente 10 kilómetros cúbicos. El número de muertes directas fue de 847 personas. En una erupción de ese tamaño, en una zona con 250.000 habitantes, 847. Los vulcanólogos y las autoridades filipinas han calculado que sin la evacuación preventiva, las muertes directas habrían sido de entre 20.000 y 50.000 personas. La predicción volcánica salvó entre 20.000 y 50.000 vidas en el espacio de 6 semanas. Es el mayor éxito en la historia de la vulcanología operativa. Pero la erupción del Pinatubo no terminó el 15 de junio de 1991. El volcán inyectó 20 megatoneladas de dióxido de azufre en la estratosfera. El aerosol sulfúrico se distribuyó alrededor del planeta en pocas semanas. Durante los 15 meses siguientes, la temperatura global bajó en promedio 0,5 grados Celsius. En los 2 años siguientes a la erupción, los científicos de la NASA y de otras agencias atmosféricas registraron algo que no habían anticipado en su magnitud. El aerosol volcánico en la estratosfera aceleró las reacciones químicas que destruyen el ozono en las capas medias de la atmósfera. En 1992 y 1993, las mediciones de ozono en las latitudes medias del hemisferio norte mostraron reducciones significativas. Entre las mayores registradas, fuera del agujero de ozono antártico, un volcán en Filipinas redujo el ozono estratosférico sobre Europa y Norteamérica. El mecanismo fue descrito por primera vez de forma detallada por los científicos que estudiaron el Pinatubo. El 9 de junio, el Pinatubo produce la primera erupción mayor. El 15 de junio, el Pinatubo produce la primera erupción mayor. El 16 de junio, el Pinatubo produce la primera erupción mayor. El 17 de junio, el Pinatubo produce la primera erupción mayor. El 18 de junio, el Pinatubo produce la primera erupción mayor. El 19 de junio, el Pinatubo produce la primera erupción mayor. El 20 de junio, el Pinatubo produce la primera erupción mayor. El 21 de junio, el Pinatubo produce la primera erupción mayor. El 22 de junio, el Pinatubo produce la primera erupción mayor. El 23 de junio, el Pinatubo produce la primera erupción mayor. El 24 de junio, el Pinatubo produce la primera erupción mayor. El 25 de junio, el Pinatubo produce la primera erupción mayor. El 26 de junio, el Pinatubo produce la primera erupción mayor. El 27 de junio, el Pinatubo produce la primera erupción mayor. El 28 de junio, el Pinatubo produce
no había sido predicho antes de la erupción. Eso es lo que hace que cada gran erupción volcánica sea un laboratorio de ciencia atmosférica que no puede replicarse en ningún laboratorio del mundo. La escala es demasiado grande, los efectos son demasiado complejos y las interacciones entre el material volcánico y la atmósfera son demasiado numerosas para ser modeladas completamente de antemano. Hemos visto 4 erupciones: el Vesubio, el Laki, Krakatoa, el Pinatubo, cada una con su mecanismo propio de destrucción, cada una más letal o más ampliamente impactante que la anterior: flujo piroclástico, veneno atmosférico continental, tsunami volcánico, aerosol estratosférico global. Pero todo lo que hemos visto hasta ahora son volcanes en el rango de BI 5 y BI 6 en la escala de explosividad volcánica. Esa escala tiene 2 categorías más, BI 7 y BI 8. Nadie en este planeta vivo hoy ha visto un BI 7 o un BI 8. El último BI 7 fue el Tambora, en Indonesia, en 1815. El último BI 8 ocurrió hace 26.500 años, en la Nueva Zelanda actual, o hace 74.000 años, en Sumatra. Lo que la erupción de hace 74.000 años casi hizo a nuestra especie lo sabemos por algo que nadie hubiera pensado mirar para entender volcanes: por los genes. En la década de 1990, científicos que estudiaban el ADN mitocondrial humano, el material genético que se hereda exclusivamente por vía materna y que acumula mutaciones a un ritmo predecible, encontraron algo que no sabían cómo explicar. Cuando compararon el ADN mitocondrial de personas de todas las regiones del mundo, descubrieron que la diversidad genética de nuestra especie es sorprendentemente pequeña. Los chimpancés, nuestros parientes más cercanos, tienen más variabilidad genética entre ellos que los 8.000 millones de seres humanos que habitamos el planeta. Y hay más. Al analizar el patrón de las mutaciones en el ADN mitocondrial, los científicos pueden construir un árbol genealógico de la humanidad y estimar en qué momentos del pasado la población humana se contrajo o se expandió. Lo que encontraron en la rama más antigua del árbol es un cuello de botella extraordinariamente abrupto. En algún momento entre 70.000 y 75.000 años atrás, la población humana en todo el planeta se redujo a entre 3.000 y 10.000 individuos reproductivos, no 30.000, no 300.000. Entre 3.000 y 10.000 personas en todo el planeta. El genetista Lynn George de la Universidad de Utah fue uno de los primeros en cuantificar la magnitud de ese cuello de botella. En una entrevista que aparece en documentales anteriores sobre el tema, Jorde señaló que la diversidad genética humana es tan pequeña que si toda la humanidad fuera un único animal, los conservacionistas nos pondrían en la lista de especies en peligro de extinción. Eso es lo que somos genéticamente, los descendientes de unos pocos miles de supervivientes. ¿Supervivientes de qué? En la isla de Sumatra, Indonesia, hay un lago que los turistas modernos visitan por su belleza. Se llama Lago Toba. Tiene 100 kilómetros de longitud y 30 de anchura. Es uno de los lagos más grandes del mundo. Sus aguas son azules y tranquilas. Hay una isla grande en su centro llamada Samosir, donde vive el pueblo Batak. Los hoteles en sus orillas tienen vistas de montaña y precio moderado. El lago Toba no es un lago normal. Es una caldera volcánica. El fondo plano del lago es el suelo de lo que fue, hace 74.000 años, la mayor erupción volcánica documentada en los últimos 2 millones de años. El volcán Toba alcanzó un índice BI 8, eyectó entre 2.000 y 3.000 kilómetros cúbicos de material volcánico. Para tener una referencia, el Pinatubo en 1991, con toda la devastación que produjo, eyectó 10 kilómetros cúbicos. Krakatoa en 1883, cuya explosión fue escuchada a 4.800 kilómetros, eyectó 25 kilómetros cúbicos. Toba eyectó entre 200 y 300 veces más que Krakatoa. La erupción enterró el sur de Asia bajo metros de ceniza volcánica. Los depósitos de ceniza del Toba se encuentran hoy, después de 74.000 años de erosión y sedimentación, en la India, Pakistán, Malasia, el Golfo Pérsico, el fondo del Océano Índico. En algunos puntos del subcontinente indio, la capa de ceniza del Toba tiene 6 metros de grosor.
6 metros de ceniza sobre toda la vegetación de Asia Meridional. La hipótesis del invierno volcánico de Toba fue desarrollada principalmente por el genetista Michael Rampino del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Nueva York y por el arqueólogo Stanley Ambrose de la Universidad de Illinois. La propuesta central es esta. La erupción del Toba desencadenó un enfriamiento global que duró años o décadas, combinando sus efectos con el periodo glacial ya en curso para crear condiciones en las que la vegetación en la mayor parte del mundo colapsó. Sin vegetación no hay herbívoros. Sin herbívoros no hay presas para los carnívoros. Sin presas no hay comida para los humanos. Los seres humanos que existían en ese momento, que ya eran en su mayoría cazadores-recolectores, vieron desaparecer su base alimentaria. En la mayor parte del planeta, las condiciones hicieron imposible la supervivencia. Solo en los refugios climáticos más favorables, posiblemente el sur de África, posiblemente algunas costas con acceso a recursos marinos, sobrevivieron los pocos miles de individuos que son los ancestros de toda la humanidad actual. La controversia científica persiste y es genuina. Varios estudios arqueológicos en India, uno de los países donde la capa de ceniza del Toba es más gruesa, muestran continuidad en los tipos de herramientas de piedra antes y después de la capa de ceniza. Eso sugiere que al menos algunas poblaciones humanas en esa región sobrevivieron la erupción. Otros investigadores argumentan que el enfriamiento global, aunque real, fue menos severo de lo que los modelos iniciales calculaban. El debate científico sobre la magnitud exacta del impacto del Toba en las poblaciones humanas continúa. Lo que no está en debate es el cuello de botella genético. Es real. Está en el ADN de todos los seres humanos que viven hoy. Y el Toba también es real. Y hay calderas volcánicas similares al Toba en el mundo activo hoy. Si este documental te está haciendo ver los volcanes de una manera diferente a como los veías antes, dale like y suscríbete para no perder el canal, porque lo que viene a continuación es la razón por la que los geólogos de un país que no es especialmente conocido por su actividad volcánica tienen uno de los sistemas de monitoreo más sofisticados del planeta. Hay un supervolcán activo que 4 millones de turistas visitan cada año, sin saber exactamente qué hay debajo de sus pies. Wyoming, Montana e Idaho, Estados Unidos. El Parque Nacional de Yellowstone recibe aproximadamente 4 millones de visitantes cada año. Vienen a ver los géiseres, especialmente el Old Faithful, que erupciona con regularidad cada 90 minutos aproximadamente. Vienen a ver las fuentes termales de colores imposibles, turquesa, naranja, amarillo, blanco, como si alguien hubiera derramado pinturas en el paisaje. Vienen a ver los bisontes, las águilas calvas, los lobos reintroducidos en los años 90 que han transformado el ecosistema del río Lamar. Vienen a estar en la naturaleza, lo que la mayoría de los visitantes no sabe mientras camina por los senderos de madera sobre las fuentes termales, mientras fotografía el vapor que sale del suelo, mientras escucha el crujido del paisaje bajo sus pies, es que están caminando sobre uno de los supervolcanes más activos y más monitorizados del planeta. Yellowstone no es una montaña. Es lo contrario de una montaña, es una depresión. Una caldera volcánica se forma cuando el magma que sostiene una cámara subterránea es expulsado rápidamente durante una erupción masiva, y el terreno sobre esa cámara vacía colapsa sobre sí mismo. El resultado es una depresión, no una elevación. La caldera de Yellowstone tiene 72 kilómetros de longitud por 55 de anchura. Es tan grande que desde el interior no parece una caldera. Parece simplemente un paisaje plano rodeado de montañas en el horizonte. Esas montañas en el horizonte son los bordes de la caldera. Los geólogos que estudian Yellowstone han determinado que el sistema volcánico ha producido 3 erupciones masivas en su historia reciente, todas en el rango BI8. La primera ocurrió hace 2,1 millones de años. La segunda, hace 1,3 millones. La tercera, hace 640.000 años. Si alguien pusiera esas 3 fechas en un gráfico de tiempo y trazara una línea tendencial, el próximo gran evento sugeriría un intervalo de entre 600.000 y 800.000 años. Desde el anterior, estamos a 640.000 años del anterior.
Los vulcanólogos se apresuran a señalar que las erupciones volcánicas no siguen un calendario preciso, que la presencia de un patrón aproximado no predice nada sobre el siguiente evento, que Yellowstone podría no producir otra erupción masiva en millones de años, o podría producir erupciones más pequeñas, de tipo BI4 o 5, que serían localmente devastadoras, pero no globales. Eso es lo que dicen públicamente. Y es correcto, pero también es correcto que el sistema magmático bajo Yellowstone es activo, que está siendo monitoreado con los instrumentos más precisos disponibles, y que lo que esos instrumentos han encontrado en las últimas 2 décadas es una imagen que los propios vulcanólogos describen como sorprendente. En 2015, el equipo de investigación del Yellowstone Volcano Observatory, utilizando tomografía sísmica, el mismo principio que los médicos usan con el ultrasonido, pero con ondas sísmicas, en lugar de ultrasonido y con kilómetros de roca en lugar de tejidos blandos, publicó la primera imagen completa del sistema de cámaras magmáticas bajo Yellowstone. Lo que encontraron era más grande de lo que habían calculado. El reservorio magmático superior, que los científicos ya conocían, está a profundidades de entre 5 y 17 kilómetros bajo la caldera. Tiene un volumen de aproximadamente 4.000 kilómetros cúbicos de roca parcialmente fundida. Debajo de ese reservorio, entre los 20 y los 50 kilómetros de profundidad, hay un segundo reservorio, mucho mayor. Los científicos lo calculan en aproximadamente 46.000 kilómetros cúbicos. El Pinatubo, que produjo efectos climáticos globales, eyectó 10 kilómetros cúbicos. El Toba, que casi extinguió a nuestra especie, eyectó entre 2.000 y 3.000 kilómetros cúbicos. El reservorio magmático inferior de Yellowstone contiene 46.000 kilómetros cúbicos. No todo ese material está en condiciones de erupcionar. Una erupción BI8 de Yellowstone, según los modelos actuales, probablemente movilizaría una pequeña fracción de ese material, pero incluso esa pequeña fracción sería suficiente para clasificar el evento como el más destructivo de la historia humana. Los vulcanólogos que han modelado una hipotética erupción masiva de Yellowstone enfatizan repetidamente que lo que van a describir es un escenario de baja probabilidad, no una predicción, y que Yellowstone también puede continuar indefinidamente en su estado actual de actividad sin erupciones explosivas mayores. Esas advertencias son legítimas y necesarias, pero también es legítimo y necesario conocer el contenido del modelo. El escenario calculado por investigadores del USGS, Yellowstone Volcano Observatory, y por equipos universitarios comienza con señales de alerta que los vulcanólogos indican que serían detectables con meses o incluso años de antelación. Aumento en la frecuencia y magnitud de los terremotos, elevación acelerada del suelo de la caldera, cambios en la composición de los gases que emiten los géiseres y las fuentes termales, deformación del terreno detectable por GPS. La erupción en sí comenzaría con erupciones freáticas iniciales, explosiones de vapor cuando el agua subterránea entra en contacto con el magma, seguidas de la erupción propiamente dicha, una columna eruptiva que alcanzaría la estratosfera en horas, flujos piroclásticos que cubrirían un radio de entre 50 y 100 kilómetros alrededor de la caldera en las primeras horas, una lluvia de ceniza que se extendería, dependiendo de las condiciones atmosféricas, por la mayor parte del territorio de los Estados Unidos y partes de Canadá. Las estimaciones más conservadoras hablan de 1 metro de ceniza acumulada en un radio de 500 kilómetros. Las estimaciones más extremas hablan de capas de ceniza que interrumpirían el transporte, la agricultura y la infraestructura en más de la mitad del territorio continental de los Estados Unidos. La interrupción de la aviación civil por la ceniza en suspensión en la atmósfera duraría semanas o meses. La interrupción de la producción agrícola en la zona de acumulación de ceniza duraría años, hasta que los suelos pudieran ser tratados o hasta que la capa de ceniza se erosionara suficientemente. Y luego estaría el efecto global. La erupción masiva de Yellowstone inyectaría en la estratosfera una cantidad de aerosol sulfúrico que los vulcanólogos calculan en varios órdenes de magnitud por encima del Pinatubo. El Pinatubo, con 20 megatoneladas de dióxido de azufre, redujo la temperatura global 0,5 grados durante 15 meses.
Una erupción masiva de Yellowstone podría reducir la temperatura global entre 5 y 10 grados durante 3 a 10 años. Para entender lo que eso significa para la humanidad, la diferencia de temperatura media global entre el presente y el último máximo glacial, cuando la mitad del hemisferio norte estaba cubierta de hielo, fue de aproximadamente 5 grados. Una reducción de 5 a 10 grados durante 3 a 10 años no es suficiente para crear una edad de hielo permanente, pero es suficiente para devastar los patrones de producción agrícola en todo el planeta. Los cultivos de trigo, maíz, soja y arroz, que alimentan a la mayor parte de los 8.000 millones de seres humanos, tienen rangos de temperatura y de iluminación solar dentro de los cuales producen bien y fuera de los cuales producen mal o no producen. Una reducción sostenida de 5 grados y una reducción del 10 al 20% de la insolación solar global durante 3 a 10 años desplazaría esos rangos de forma drástica. Los países de latitudes medias y altas, Europa, gran parte de Asia, Norteamérica, verían sus temporadas de cultivo acortadas significativamente. Los países tropicales, donde la producción agrícola es más dependiente del balance de precipitaciones que de la temperatura, verían alterados sus patrones de monzón y pluviosidad de formas que los modelos climáticos no pueden predecir con precisión suficiente para planificar respuestas. El problema no sería la destrucción inmediata, el problema sería la producción de alimentos para 8.000 millones de personas durante una década en la que el clima del planeta hubiera cambiado de forma abrupta y temporal. Eso es lo que haría Yellowstone si erupcionara masivamente. Ese es el escenario. Los vulcanólogos del Yellowstone Volcano Observatory, que monitorizan el sistema, tienen como mínimo esto para decir: los instrumentos actuales detectarían con meses de antelación cualquier señal que apuntara hacia una erupción masiva inminente. Las señales que habría que ver serían extraordinariamente evidentes. El suelo de la caldera se está elevando actualmente a una tasa de unos pocos centímetros por año. Antes de una erupción masiva, los modelos predicen que la tasa de elevación aceleraría de forma dramática. Los terremotos, que ahora son frecuentes pero de baja magnitud, aumentarían en tamaño y frecuencia de forma detectable. La composición de los gases en las fuentes termales cambiaría, y los instrumentos son sensibles. Los sismómetros del USGS en Yellowstone son capaces de detectar terremotos de magnitud 0, eventos que nadie siente, de forma continua. Los GPS miden el movimiento del terreno con precisión de milímetros. Los espectrómetros de gases miden la composición de las emisiones volcánicas de forma automatizada. Si Yellowstone empezara a prepararse para una erupción masiva, los científicos lo sabrían. El problema es que saberlo no es lo mismo que poder hacer algo al respecto. Una evacuación del área inmediata, un radio de 100 kilómetros de la caldera, es logísticamente posible con meses de preaviso. Una evacuación del área de impacto de ceniza potencial, que incluiría gran parte del oeste de los Estados Unidos, no lo es. Y la interrupción económica de una alerta de evacuación masiva en los Estados Unidos, incluso antes de que ocurriera nada, sería en sí misma un evento de consecuencias difíciles de calcular. Los vulcanólogos del observatorio de Yellowstone pasan mucho tiempo pensando en estos equilibrios. Los volcanes no son el enemigo, es una afirmación que puede parecer extraña después de todo lo que hemos revisado hoy. Después de los 20.000 muertos de Pompeya, de los 9.000 islandeses muertos por hambre después del Laki, de los 36.000 ahogados por el tsunami del Krakatoa, de las 847 víctimas del Pinatubo, que son 847, pero que habrían podido ser 50.000, del cuello de botella genético del toba que casi terminó con nuestra especie. Después de todo eso, decir que los volcanes no son el enemigo requiere una explicación. Los volcanes son el sistema de válvulas del planeta. Son la forma en que la Tierra libera la presión interna que se acumula en su interior, el calor que viene de su núcleo y que no puede simplemente quedarse allí sin consecuencias. Sin volcanes, sin la actividad tectónica que los produce, el ciclo del carbono del planeta se detendría. El dióxido de carbono que la erosión y la meteorización de las rocas retira de la atmósfera y que queda enterrado en los sedimentos oceánicos no volvería jamás al ciclo.
La Tierra se quedaría sin el gas de efecto invernadero necesario para mantener sus temperaturas dentro del rango que hace posible la vida. Los océanos se congelarían, todos ellos. Y sin esa diferencia de temperaturas entre los océanos helados y el interior de la Tierra, sin los volcanes submarinos que calientan el agua en las dorsales oceánicas, sin las plumas de magma que fertilizan el suelo de las islas volcánicas, sin los gases que escapan de las fumarolas y que forman parte del ciclo biogeoquímico del azufre y del nitrógeno, la Tierra sería un planeta muerto. Los volcanes son la razón por la que vivimos en este planeta. Son también la razón por la que 3 millones de personas viven en las faldas del Vesubio, aunque saben perfectamente lo que el Vesubio hizo a Pompeya en el año 79, porque el suelo volcánico de Campania produce algunos de los mejores tomates del mundo, porque esos mismos nutrientes volcánicos que llegaron de las cenizas del Vesubio durante siglos hacen que los campos alrededor de Nápoles sean extraordinariamente fértiles. Los volcanes matan. Los volcanes también alimentan. El problema no es que los volcanes existan. El problema es la escala de tiempo en la que los volcanes operan versus la escala de tiempo en la que los seres humanos planificamos. Los volcanes actúan en escalas de cientos, miles o millones de años. Los seres humanos planificamos en escalas de semanas, años o en el mejor de los casos décadas. Un volcán que no ha erupcionado en 600 años no parece peligroso. Hasta que erupcionó, como el Pinatubo, un sistema magmático que lleva 640.000 años en reposo, no parece urgente, hasta que los instrumentos revelan que hay 46.000 kilómetros cúbicos de roca parcialmente fundida a pocos kilómetros bajo la superficie. La vulcanología moderna ha conseguido algo que hubiera parecido imposible a los habitantes de Pompeya. Ha conseguido salvar vidas. La predicción del Pinatubo es la prueba más contundente de eso. Funciona. La ciencia funciona, pero la ciencia que funciona para erupciones medianas y grandes, BEI 5 y 6, tiene límites cuando se enfrenta a escalas de BEI 7 y 8. No porque los instrumentos no sean suficientemente sensibles, sino porque nunca hemos tenido la oportunidad de validar los modelos de comportamiento de una erupción BEI 8 con datos reales. Los datos de erupciones BEI 8 están enterrados en el registro geológico. No los vimos ocurrir. No tenemos estaciones sismológicas de los tiempos del Toba. Cada nueva erupción importante enseña algo que los modelos anteriores no capturaron. El Pinatubo enseñó el efecto del aerosol volcánico sobre el ozono estratosférico. El Anak Krakatau de 2018 enseñó la vulnerabilidad de los sistemas de alerta de tsunami ante colapsos volcánicos. La erupción submarina de Tonga en 2022 generó una onda de choque atmosférica que dio la vuelta al planeta y perturbó la ionosfera de formas que los científicos no habían predicho. Siempre hay algo nuevo, y los volcanes no esperan a que terminemos de aprender. Los volcanes son impredecibles en los detalles, pero absolutamente predecibles en lo fundamental. Van a seguir erupcionando. Siempre hay un próximo. Lo que hemos aprendido hoy es que el peligro más inmediato de los volcanes no siempre es el fuego. A veces es el gas, a veces es el agua, a veces es el efecto, 1000 kilómetros de distancia en la temperatura del aire que decide si una cosecha se da o no se da. La pregunta que los vulcanólogos se hacen no es si el próximo gran volcán va a erupcionar. Esa pregunta ya tiene respuesta. Sí, eventualmente. La pregunta es ¿qué hacemos con el tiempo que tenemos antes de que eso ocurra? La respuesta está en los instrumentos que se instalan, en los datos que se acumulan, en los científicos que en este momento están sentados en estaciones de monitoreo en las faldas de volcanes que la mayoría de la gente ni sabe que existen, leyendo señales sísmicas en pantallas en tiempo real. Están escuchando el interior de la Tierra, y hasta ahora, cuando la Tierra ha hablado con suficiente antelación, hemos sabido escuchar. Eso, en última instancia, es la historia de los volcanes y la humanidad. No una historia de catástrofes inevitables, una historia de aprendizaje lento, imperfecto, doloroso y absolutamente necesario. Si la idea de que la naturaleza puede alterar el clima del planeta entero te parece desconcertante, el próximo documental de Earth Stories te lo va a resultar igualmente, porque lo que los volcanes hacen con el aerosol y la temperatura
El océano lo hace con el agua, y los tsunamis más mortíferos de la historia, como vimos brevemente hoy con Krakatoa, no siempre nacen donde uno espera. El siguiente vídeo está en la pantalla.